Hola, muy buenas. Hoy tenemos el placer de hablar con Antonio Candil. Antonio Candil es director de la Oficina de Proyectos del área ferroviario en Hispacol. Hispacol es una empresa ubicada en Sevilla que se dedica al diseño y producción de sistemas de climatización o HVAC. Y los últimos 4 o 5 años están utilizando Kanban, métodos Agile y el Kanban Maturity Model para mejorar sus procesos de gestión de proyectos y portfolio. Han conseguido resultados muy interesantes y por eso nos gustaría escuchar a Antonio Candil sobre su experiencia. Antonio, muchas gracias por tu tiempo y por tu Nada, atención. gracias a ti, Teodora. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué te motivó a ti a empezar a buscar unas prácticas alternativas para la gestión de vuestros proyectos? Ya, vale, pues mira, a ver, realmente uno de los puntos más determinantes fue el entrar en un nuevo sector, ¿vale? El pasar de estar trabajando fundamentalmente en el mundo del autobús a de repente entrar en un sector como es el sector del ferrocarril, el sector ferroviario, con muchas más normativas, mucho más exigentes, pues no, fue el primer punto de decir, ostras, tenemos que buscar alguna forma en la que nos organicemos de forma diferente para ser capaces de estar un poco a la altura de las demandas de este sector, ¿vale? Luego, por otro lado, también nos dimos cuenta de que ostras, el contexto en el que estábamos entrando era un contexto de multiproyectos, eran proyectos largos, ¿vale? Con pues un tiempo de entrega bastante largo, ¿vale? Y teníamos que ser capaces de poco a poco volvernos eficientes a la hora de gestionar muchos proyectos de distintas tipologías con duraciones largas y cada proyecto pues en un estado diferente, ¿vale? El concienciar que íbamos a entrar en ese tipo en un tipo de actividad que involucraba eso, pues fue también bastante determinante. Luego los problemas de relación que empezaban a aparecer. Claro, al final, si le sumas eh, clientes exigentes, clientes multinacionales bastante grandes que están acostumbradas a trabajar con proveedores un poco mejor, con más estructura, más organizados, más orientados a trabajar por proyectos en lugar de por productos, que era el mundo en el que veníamos, con, con muchos proyectos en paralelo, ¿vale? Y proyectos largos con mucha cantidad de tareas cada uno, pues de alguna forma estaba erosionando un poco nuestra forma de relacionarnos y de alguna forma pues teníamos que empezar a pensar en una forma diferente de organizarnos. Además, no solamente esos problemas de relación nos afectaba con compañeros de nuestra propia área, sino con otras áreas transversales dentro de la empresa y con los propios clientes también. Y luego, por otro lado, eso no fue al principio, eso fue ya cuando veíamos que esto iba en serio, pues un poco las previsiones de crecimiento, el darnos cuenta de que ostras, que esto iba en serio y que necesitábamos ser capaces de escalar el modelo organizativo y para ello pues necesitábamos pues bueno ir construyendo una forma de organizarnos en la que ese escalado pues fuera sostenible y nos permitiera pues llevarnos bien entre nosotros y tener un poco una percepción del trabajo, o sea, de la parte laboral y de la parte profesional, pues razonablemente buena, ¿vale? ¿Y cómo fueron vuestros primeros pasos hacia la hora de decidir que algo tenemos que cambiar, tenemos que buscar algún método? ¿Qué método? ¿Qué decidisteis? ¿Qué hicisteis? Sí, al final, bueno, pues lo que decidimos fue formarnos, un poco tratar de descubrir qué había por ahí. A ver, todos más o menos teníamos formaciones técnicas, formaciones industriales, conocíamos un poquito acerca de pues, metodologías de gestión de proyectos tradicionales, tipo PMP, PMBOK, ¿vale? De eso, pues algo sabíamos, habían venido algunos consultores por allí por Hispacol y bueno. Pero nos dábamos cuenta de que eran unos métodos, unas sistemáticas de gestión demasiado pesadas, ¿vale? Entonces necesitábamos inspirarnos en cómo lo hacían en otras áreas donde el coste de gestión tuviera que estar mucho más optimizado, porque pues, como por ejemplo el mundo del desarrollo de software, ¿vale? Nosotros éramos conscientes de que la gente del desarrollo de software
tenían que tenerlo todo muy optimizado porque no tienen producto físico. Al no tener producto físico van con márgenes mucho más apretados y entonces pensábamos que de alguna forma esa forma de organizarse, esas sistemáticas, esas metodologías podrían tener cierta transferencia a lo que nosotros hacíamos. Porque veíamos que las metodologías clásicas eran bastante rígidas, bastante pesadas, requerían muchas personas y no nos iban a dejar crecer en la cantidad de personas que haría falta para implementar, según el libro, según el manual, ese tipo de metodologías. Entonces, pues bueno, nos empezamos a replantear ciertas cosas, nos dimos cuenta de que estábamos bastante perdidillos a nivel cultural, ¿vale? Tuvimos un poco que ir trabajando en acordar pues, valores y principios comunes y poco a poco ir trabajando en ir descubriendo pues, las prácticas y las herramientas que mejor nos iban para nuestra actividad, ¿vale? Para eso Agile y un poquito más en concreto Kanban pues nos daba cierto marco de trabajo con un poco ya de alineamiento predefinido, ¿vale? Y eso, pues bueno, una vez que lo descubrimos, pues nos dio nos ayudó a que todo tuviera cierta cohesión, ¿vale? Luego, por otro lado, pues claro, hacía falta toda esta experimentación y toda esta formación y todo este aprendizaje, ser capaces de llevarlo pues en paralelo con nuestra actividad real, que es la actividad por la que percibíamos remuneración al final. Entonces, claro, eso no es sencillo, porque al final la actividad no se para porque tú estés buscando otras formas de organizarte. Y todo esto, derivó un poco en cierta resistencia al cambio al principio, ¿vale? Tuvimos que intentar pues, trabajar un poco para intentar que la gente le viera la punta, ¿vale? Y que la gente al final, pues, se diera cuenta de que estaba en nuestra mano encontrar una forma de organizarnos en la que las cosas estuvieran controladas y en que esa relación con los compañeros, con los clientes y la calidad percibida de producto y de gestión fuera cada vez más alta, ¿vale? Entonces, bueno, ese fue un poco el comienzo y los principales escollos que nos fuimos encontrando al principio. ¿Cómo fue la percepción inicial o cómo veían tus compañeros de trabajo las ideas de empezar a introducir algunas prácticas de gestión o de organizar el trabajo de una manera más disciplinada? Claro, pues tengo ejemplos de todo tipo. A ver, para nosotros había una parte importante que era conocer en profundidad nuestros propios flujos de trabajo, ¿vale? Al ser proyectos largos, exigentes, complejos, ¿vale? Necesitamos encontrar cuál era un poco el patrón en cuanto al flujo de trabajo de los proyectos. Pues los proyectos no eran demasiado parecidos de unos a otros a nivel de producto, ¿vale? Tenían muchas customizaciones, pero sí teníamos que trabajar en buscar ese modelo, ese flujo característico de distintos hitos, de distintos estados, de distinta descomposición en tareas que nos permitiera al menos que la gestión estuviera ciertamente estandarizada, por así decirlo, aunque el producto no lo estuviera. Y claro, eso pues nos obligaba pues a poner de acuerdo distintos puntos de vista en cómo cada uno entendía que el trabajo tenía que estar descompuesto y un poco qué hitos pensábamos que eran el hilo conductor del propio proyecto, y eso pues requería un montón de trabajo, de reuniones, de machacar, era un trabajo que duró varios años, ¿vale? El llegar a que todos nos sintiéramos cómodos con la descomposición del trabajo, ¿vale? Entonces, claro, algunas personas pues, lo veían como, ostras, pues ¿por qué tenemos que dedicarle tanto tiempo a eso? Pues un trabajo a veces un poco machacón, ¿vale? El ser capaces de sintetizar, iterar, hasta que al final te quedas con esa caracterización y esa descomposición del proyecto en hitos y en tareas más pequeñas, pues era ciertamente pesado. Entonces, por ahí, pues ya encontrábamos que la gente, pues claro, ponían sobre la mesa, oye, que que hace falta dedicarle tiempo, y ese tiempo pues, era difícil que la gente pues lo encontrase, ¿vale? Después también nos encontramos bastante problema a la hora de usar herramientas, porque al principio a la hora de usar herramientas no éramos capaces de visualizar todo el trabajo en curso. Entonces había una queja común de que, claro, esto sirve pero es muy parcial, esto sirve pero es muy parcial. Entonces, claro, al final hubo que tratar de que la gente entendiese que temporalmente iba a ser parcial, pero dependía de nosotros el que cada vez fuéramos capaces de hacer que aflorase un poco más el subtrabajo, por así decirlo, y ser capaces de elevar ese subtrabajo
a los flujos de servicio a clientes de donde realmente nace, de donde realmente surge todo ese subtrabajo. Entonces, bueno, llegó un momento en el que la gente entendía dónde queríamos llegar, le empezaban ya a ver la punta en corto plazo y de la mayoría de las personas acababa surgiendo el decir, ostras, y si esto lo expresamos así, y si desarrollamos tal integración y si somos capaces de mezclar esto con esto y entonces ya, es decir, pasamos un poco de verlo todo como, pues claro, al principio cuando estás probando, cuando estás experimentando, pues bueno, cometes muchos errores, a veces hiperdetallas las cosas, a veces subdetallas las cosas. Entonces, hasta que encuentras ese compromiso entre nivel de granularidad y nivel de descomposición adecuado, pero además ser capaz de mezclar todos los distintos servicios que realmente estamos dándole a clientes, pues hay un intervalo de tiempo en el que la gente pues lo ve más como un problema más que como una solución, ¿vale? Y ya está, lo que hay que hacer es contar mucho con las personas, por lo menos lo que nosotros hicimos es contar mucho con las personas y hacerle ver a la gente que si eso no estaba bien así, pues que cada uno pues participase en echar una mano a la hora de construir cómo estaba mejor hacerlo. Con lo cual al final tanto el modelado como la sistemática, como el uso de las herramientas, pues acabó siendo el resultado del trabajo de un montón de personas, ¿vale? Que al final son las personas que tienen el conocimiento de cómo se hacen las cosas. Al final aquí no puede venir un lumbrera de ningún sitio a decirle a la gente, oye, que esto se hace un superconsultor que te diga, esto se hace así, así, así. El conocimiento está en las personas, pero sí es cierto que, bueno, que cierto guiado a la hora de buscar un poco esas iteraciones y a la hora de buscar un poquito de orden, de clasificación y de tal, pues venía bien. Así que nada, combinando conocimiento in-house con cierta ayuda de fuera y con algunas personas que durante un tiempo sacrificaron otras tareas en aras de que todo esto evolucionase, pues hizo que diéramos un poco ese salto y que al final todas esas resistencias se fuesen limando. ¿Qué os impulsó a seguir ampliando vuestra solución y empezar a gestionar el flujo de trabajo end-to-end en vuestros proyectos y utilizando métricas de flujo? Sí, bueno, a ver, empezar a trabajar con una visión end-to-end, pues no, lo que fundamentalmente nos proporcionó fue tener una visión a alto nivel, ¿vale? Inicialmente, pues quizás sí teníamos el concepto de proyecto que poco a poco pues estaba entrando, ¿vale? Pero no teníamos unos hitos claramente definidos ni ningún tipo de herramienta que nos ayudase a ver en qué estado a alto nivel estaban los proyectos. Y estábamos un poquito más centrados en gestionar las tareas dentro de ese marco del proyecto, pero sin unas herramientas ni una metodología clara, ¿vale? Por otro lado, también nos ayudó un poco a sentar las bases de ser capaces de ver pues, el diseño y la validación, la fabricación en serie y la resolución de incidencias con una red de servicios interconectados, ¿vale? A clientes, donde al final existe una transacción económica, es decir, al final el cliente lo que ve es que hay un intercambio transaccional monetario, por así decirlo, ¿vale? Por una serie de servicios. Y esos servicios al principio no teníamos demasiado claro cuáles eran, ¿vale? Y no teníamos tampoco demasiado claro cómo estaban conectados entre ellos. Entonces, poco a poco, la visualización end-to-end nos ayudó un poco a entender un poco más esa parte, ¿vale? El visualizar la cadena de entrega de valor al cliente y el centrarnos en desarrollar pues herramientas y métricas en torno a ese lienzo que empezábamos a dibujar, ¿vale? Y luego, por otro lado, pues también nos ayudó a ir encajando pues distintas herramientas y distintas técnicas para ser capaces de gestionar en paralelo iniciativas más a alto nivel, es decir, proyectos, ¿vale? Y tareas a bajo nivel, ¿vale? De esos tres servicios que os he comentado, ¿vale? Una vez que fuimos capaces de tener ese tipo de herramientas que nos ayudasen a tener esa visión a alto y a bajo nivel de esos tres servicios, pues ya pudimos dar el salto a empezar pues a usar métricas. Métricas que nos ayudan bastante, nos ayudan a plantear planes de crecimiento, nos ayudan a equilibrar cargas entre equipos, nos ayudan a ser capaces de limitar el trabajo en curso para tratar de buscar
mejorar en tasa de entrega, que es lo que al final percibe el cliente. A ser capaces de iterar en el organigrama, es decir, en ser capaces de no entender el organigrama como algo fijo, sino como algo evolutivo, que también depende de nosotros el ir afinándolo y el ir pues, generando nuevos equipos, generando nuevos roles, nuevos perfiles, que hagan que al final esos servicios pues, funcionen de la forma más eficiente posible, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros a nivel de métricas, pues trabajamos con las básicas de trabajo en curso, ¿sabes? Es muy importante para nosotros ser capaces de ver cuántos proyectos tenemos por cada equipo en cursos a alto nivel y también el bajo nivel también, cuántas tareas tiene cada persona en curso, ser capaces de llevar a un punto en el que cada persona es capaz de visualizarse su propio trabajo en curso de los distintos servicios, es decir, al final las cosas no son completamente estancas y una persona dedicada a diseño y validación, otra persona dedicada a gestión de incidencias, otra persona dedicada a fabricación en serie. Al final, en mayor o menor medida, distintas personas trabajan para distintos flujos de trabajo o servicios de entrega de valor al cliente. Entonces, que al final conseguir que cada persona fuera capaz de visualizar todo su trabajo en curso era un reto importante para nosotros. En el momento en el que tienes eso ya, métricas del tipo trabajo en curso empiezan a cobrar sentido, ¿vale? Luego también, esto lo aplicamos un poquito más a alto nivel, tiempos de entrega de proyectos y tasa de entrega de proyectos dentro de los hitos donde cada equipo lleva más el peso de cada proyecto también son importantes para nosotros, ¿vale? Y fundamentalmente, pues esas son nuestras métricas y un poco lo que nos ha aportado el trabajar con visión end-to-end. ¿Puedes describir un poco cómo es vuestra solución actual? En términos de tableros Kanban, conexiones entre los tableros, o qué rutinas, Sí. por ejemplo, de reuniones. Sí, a ver, a efectos de herramientas e integraciones, ¿vale? La parte de diseño y validación la tenemos solucionada con tableros interconectados, efectivamente, ¿vale? Ahí tenemos una herramienta que desarrollamos nosotros, ¿vale? Esa herramienta nos permite el modelado que he comentado antes, convertirlo ya en proyectos reales, ¿vale? En una visualización real de cómo se va a gestionar cada uno de los proyectos. Y esa herramienta lo que hace es, nos ayuda a cargar esa representación de cada una de las tareas con las jerarquías que se han establecido en los distintos tableros y toda esa interconexión para que sea algo fácil y rápido, ¿vale? En unos cuantos clics está cada proyecto cargado y customizado. Y después el día a día, pues de esa gestión de ese servicio de diseño y validación, pues es una mezcla de reuniones de hitos, es decir, cuando se han acabado cierto paquete de tareas, pues hay unas ciertas reuniones de hitos. Luego nosotros trabajamos una reunión mensual, que la llamamos reunión de PMO, donde tenemos un poco visión end-to-end y trabajamos el upstream también en esa misma reunión para un poco ser capaces de cuantificar todo el trabajo que va a entrar, ir ya viendo a ver qué huecos se van a ir generando para que ese trabajo sea absorbido por parte de los equipos, ¿vale? Y ahí pues le dedicamos poco tiempo a cada proyecto, pero sí más pues métricas, tasas de entrega, equilibrios entre equipos y tal, ¿vale? Y luego hay unas reuniones más semanales y esas weeklies es donde ya se reúnen solamente el equipo que realmente le dedica cierto tiempo a gestionar ese proyecto. Y esas reuniones, pues, es una mezcla entre reunión de reposición y reunión diaria, ¿vale? Nosotros lo hacemos una vez a la semana y con eso, pues, los equipos están bastante alineados, tienen suficiente y las distintas personas que trabajan en partes con dependencias, pues, se pueden organizar bastante bien, ¿vale? Luego, por otro lado, los otros dos servicios que tenemos son el de producción en serie. Ahí tenemos una integración que hemos hecho entre SAP, que es nuestro ERP, nuestro sistema de gestión pues de compras, expediciones, aprovisionamiento y todo eso. Lo tenemos integrado con Kanbanize. Entonces los pedidos los grabamos en SAP, ¿vale? Y tenemos una equivalencia 1 a 1 entre todo lo que ocurre en SAP y todo lo que ocurre en Kanbanize. Kanbanize es la herramienta que usamos y es un poquito más visual que SAP. SAP
bueno, está pensado para no equivocarse haciendo cosas, donde haya facturación de por medio, donde haya compras, donde haya expediciones, donde tal, o sea, todo, las tripas, la toma de decisiones en cuanto a las tripas de pedidos y toda la parte de facturación lo hace SAP, pero la toma de decisiones con respecto a abrir órdenes de fabricación, a expedir, a dar prioridades con respecto a la fabricación en serie, pues se hacen con el tablero de Kanban, porque te permite ver mucho mejor las líneas de producción, te permite ver mucho mejor los estados, te permite además tener la visión a alto nivel, que en el caso de fabricación en serie es el propio pedido, y las unidades de producción, que son en nuestro caso tareas hijas de esos pedidos, ¿vale? Y nos permite pues que todas las personas involucradas, que son personas de distintas áreas, pues se reúnan una vez en semana, es una especie de weekly que tienen los lunes, y organizan toda la producción en torno a ello. Estamos ahora intentando también que los propios operarios de producción, su reunión diaria, pues la tengan también en torno al tablero, porque como ya hemos conseguido integración perfecta entre SAP y Kanban, pues poco a poco todos esos Excel de exportación que habían y todos esos papelotes que había, pues están ya en vías de extinción, y poco a poco pensamos que va a ser bastante sencillo, que las reuniones diarias de gestión de la producción, de bloqueos, de un poco ya, no lo gordo de la planificación, sino ya el menudeo, por así decirlo, de la producción, pues se haga también en torno a estas herramientas que al final, como la información que hay es bastante fiable porque está integrada, pues resulta más sencillo, ¿vale? Y el ir poco a poco a la persona de producción dándoles incluso más autonomía en ese sentido, de que no tengan que estar todo el rato preguntando cosas, sino que la mayor parte de las cosas las saquen del propio tablero, que para eso está. Y luego toda la parte de resolución de incidencias, ¿vale? Toda esa parte hemos tenido que desarrollar una herramienta, ¿vale? Nosotros hemos desarrollado una Power App de Microsoft que la hemos integrado con Kanban también, y que nos ayuda a, de alguna forma, proyectos que ya se han diseñado, ¿vale? Pero que requieren iterar pues en alguna parte de diseño, en alguna parte de validación, pues darle un tratamiento especial a todas esas tareas. No perder perspectiva de proyecto, porque en el fondo pertenecen a un proyecto, pero de alguna forma ser capaces de descomponer pues el impacto que tienen reprocesados físicos de equipos que ya están en cliente, impacto que tiene de reprocesados físicos en equipos que están en producción nuestra, y el impacto que tienen reprocesados en paquetes documentales que ya se acabaron en su momento, y cómo está todo eso interconectado y quién tiene que hacer cada parte de esas tareas, ¿vale? Esto ha sido la última parte que estamos desarrollando, ¿vale? Pero realmente es lo que, junto con el resto de servicios de entrega de valor al cliente, es otro servicio que cuesta trabajo visualizarlo, pero que una vez que eres capaz de visualizarlo y de gestionarlo y de percibirlo como tal, pues das un salto de calidad en gestión muy grande, porque la gente realmente es capaz de ver todo lo que tiene entre manos, porque el diseño al final no se acaba cuando tú quieres o cuando tú tienes un hito interno, sino se acaba cuando realmente acaba el plazo de garantía del producto al cliente. Y en todo ese intervalo de tiempo que trasciende del hito final de validación, pues unos 3 o 4 años, pues pueden surgir ese tipo de cosas. Entonces, pues bueno, ahí también hay unas reuniones quincenales por tipología de incidencia. Unas son eléctricas y funcionales, otras son mecánicas. Hay personas de postventa, hay personas de calidad, hay personas de ingeniería. Y bueno, tratamos también que esa herramienta que hemos desarrollado, hemos integrado con Kanban, es una muy buena base de datos de retorno de experiencia. Tratamos de, en la medida de lo posible, reinyectar esas lecciones aprendidas de ese retorno de experiencia en proyectos a futuro, con idea de no volver a caer en los mismos errores, equivocarnos en cosas nuevas por lo menos. Y ya está, básicamente pues yo creo que más o menos con eso cubrimos todo lo que tenemos. ¿Qué consejos darías tú a otro manager como tú? Yo creo que, a ver, uno de los puntos más importantes que hemos aprendido en los últimos años es tratar de ser honestos con nosotros mismos, ¿vale? Y tratar de además contagiar ese sentido de la honestidad pues a los distintos equipos, ¿vale? Al final, la conclusión a la que hemos llegado es que la honestidad deriva en exigencia, y al final la exigencia te acerca, en el sentido utópico e inalcanzable, a la excelencia. Entonces, ese hábito, esa dinámica, ese patrón de
ser realistas, de ser honestos en el sentido de realistas con nosotros mismos, pues creo que es importante, porque muchas veces, o nosotros a lo largo del tiempo, pues nos hemos dado cuenta de que muchas veces nos estábamos engañando a nosotros mismos y es un mal comienzo, ¿sabes? Si te engañas a ti mismo, pues es muy difícil que afloren pues las cosas que no se están haciendo bien y es muy difícil entrar en una dinámica de mejora continua cuando falta honestidad, entendiéndola en ese sentido de realismo, ¿vale? De autorrealismo. Luego, por otro lado, también ha sido bastante importante el favorecer el que existe un ambiente de seguridad y de confianza, ¿vale? Donde la gente pues, se pueda expresar libremente, sin demasiado temor a ser juzgados o a ser sobreanalizados, ¿vale? Sin tener miedo. Ese ambiente de seguridad y de confianza no siempre se tiene, pues no sé, a veces pues por quizás inseguridades de las propias personas que están haciendo el management, o por miedo a distribuir el liderazgo, que consideramos que es una práctica bastante interesante, que al final las decisiones no pasen siempre por las mismas personas, sino que el liderazgo esté lo más distribuido posible para que la gente sea lo más autónoma posible y todo ese conocimiento se reparta, se inyecte y un poco aflore, no se quede ahí escondido, ¿vale? Y luego, por otro lado, también para nosotros ha sido importante tratar de buscar apoyo multinivel, es decir, tanto por abajo como por arriba. Por abajo es muy importante porque al final es un poco lo que he comentado en uno de los puntos anteriores, que el conocimiento realmente reside en las personas que hacen las cosas, ¿vale? Entonces, el que la gente al final sea capaz de verle la punta a este tipo de iniciativas, le dan el sentido práctico, no se convierta en, pues no sé, en algo de postureo o en algo para quedar bonitos en la foto, es bastante importante para que al final pues se genere impacto y la iniciativa llegue lejos, ¿vale? Luego, respaldo por arriba también hace falta, porque a veces pues, es necesario tener, pues, invertir pues, cierto tiempo, cierto dinero en que ciertas iniciativas o ciertas integraciones o ciertas herramientas o ciertas formaciones pues, se acaben llevando a cabo. Entonces, tener un respaldo por arriba es importante también. Si me puestos a elegir entre uno y otro, como mínimo, el respaldo por abajo es absolutamente indispensable, porque al final, si no hay respaldo por arriba, pero hay respaldo por abajo, llega un momento en el que los resultados suceden y eso mismo te legitima para conseguir el respaldo por arriba. Pero bueno, si se puede conseguir respaldo por ambos lados, pues mejor todavía, porque entonces también las personas que estamos en el día a día sacando esto adelante percibimos que por arriba pues se apoya la iniciativa y eso pues puede llegar a ser también reconfortante, ¿vale? También uno de los consejos que podría dar siempre desde la humildad. Al final a mí un poco me da cierto apuro y cierto reparo dar consejos a nadie porque tampoco considero que nosotros seamos ejemplo de nada, pero creo que puede ser interesante el generar un poco un patrón de explorar siempre y maximizar ese margen coincidente de buscar los intereses entre la organización, los intereses de los clientes y de las propias personas que trabajan en la organización. El tener una mentalidad que haga que las personas que al final pues están un poquito al frente de equipos o de áreas tengan siempre ese mindset de buscar esos intereses comunes, creo que es importante, porque al final, si a la empresa no le van bien las cosas, pues ostras, nos quedamos todos sin el trabajo. Si a los clientes no están contentos, pues pasa algo parecido. Y si la gente no está contenta, pues habrá fuga de talento o habrá pues, problemas, roces. Entonces, ir buscando que existe además ese margen de beneficio colectivo, de beneficio común, considero que es importante. Y eso te lo puedes llevar pues a un montón de aspectos, ¿vale? Al final te lo puedes llevar a políticas, te lo puedes llevar a estilos organizativos, te lo puedes llevar a muchos ejemplos a pequeña y a gran escala, ¿vale? Al final también esto va un poquito, o al menos en nuestra opinión, va un poquito de ser creativo y honesto a la hora de
de promover el desarrollo de herramientas y prácticas, ¿vale? De integraciones que trabajen al servicio de los flujos de entrega de valor y no al revés, ¿vale? Muchas veces parece que como que hay que meter Agile, hay que meter una herramienta, hay que meter Kanban, hay que meter Scrum. Y creo que esto trasciende un poco de la propia herramienta, ¿vale? Creo que al final primero hay que conocerse un poquito mejor y hacer esos ejercicios de realismo y de honestidad, y hay que aprender y hay que un poco observar cómo funcionan las cosas, y desde esa observación y desde ese conocimiento que hay que ir desarrollándolo colectivamente y desde esa mentalidad, pues ya van surgiendo un poco las prácticas y las herramientas que al final son las que se acaban percibiendo por parte de clientes, en que ha subido el nivel de excelencia o nivel de calidad por parte de lo que sea, del producto, del servicio, del elemento transaccional que exista, ¿vale? Entonces, el que al final las herramientas trabajen para ello y no al revés, creo que puede ser uno de los aprendizajes mayores que hemos tenido también, porque a todos nos ha pasado en algún momento pensar que esta herramienta pues es la leche, y emocionarnos un poco y perder un poco el foco de lo verdaderamente importante. Entonces, pues sí. Que a su vez no deja de ser ese realismo que comentaba un poco al principio, hay que intentar no perder, en que al final otras personas que estén un poquito en una distancia intermedia y no estén tan metidos en el día a día, pues abrirte un poco a que te den su punto de vista, con idea de que realmente lo que se haga pues aporte y no sea superfluo ni sea simplemente innecesario. Y desde el punto de vista de prácticas, ¿qué consejos darías a un manager como tú que ahora se está planteando empezar a introducir la gestión de proyectos con Kanban? ¿Qué pasos? Y depende mucho depende un poquito de la tipología de la actividad, ¿vale? Pero bueno, así un poco de forma general, empezar a visualizar el trabajo en curso es un poco el punto de comienzo natural, ¿vale? Porque eso te da pie a pensar, a escalar ese patrón a otros ámbitos, ¿vale? A otros tipos de trabajo o otros servicios que a lo mejor inicialmente no los percibías como tales, y también a darte cuenta de cuántas cosas se están haciendo a la vez, ¿vale? Entonces, esa práctica de visualización, nosotros en un principio empezamos con unos tableros físicos que duraron muy poquito, la verdad, porque ese contexto que te comentaba al principio de trabajar con proyectos largos y con muchos proyectos en paralelo dificultaban, y además también el hecho de que nuestro modelado no estaba excesivamente fino hacía que todo lo que hacíamos en físico estuviera pues obsoleto muy rápido. Entonces, de ahí saltamos a Trello. Entonces, con Trello pues ya era una herramienta informática que nos permitía que el modelado evolucionase un poquito más rápido, o sea, la forma en la que nosotros llamábamos a cada cosa, que evolucionase un poquito más, de una forma más ágil, ¿vale? Y ahí, a pesar de que no teníamos todavía visión multinivel, ni teníamos todos los servicios, toda la red de servicios representada, ni el end-to-end, ni nada, pero nos vino muy bien empezar a visualizar lo que nosotros entendíamos que eran los servicios y que eran los proyectos, y nos ayudó a evolucionar mucho. Entonces, la práctica que considero base, punto de comienzo fundamental, es visualizar, o sea, tratar de tener una mentalidad orientada a que se afloren las cosas, porque que al final no, es lo que siempre se dice, que lo que no eres capaz de visualizar, no eres capaz de gestionarlo ni de mejorarlo. Entonces, visualizar es un poco lo primero. Y luego también tomarle un poco el pulso a las reuniones, ¿vale? Las reuniones son un arma de doble filo, como todos sabemos, y más hoy en día, donde pues se hace a veces abuso, reuniones presenciales, reuniones en remoto, para todo hace falta una reunión. Bueno, pues sí considero que al final el ir creando una narrativa en torno a las reuniones me refiero a las periódicas, ¿vale? Y ir construyendo una pequeña liturgia de cuál es un poco el orden,
ir iterando incluso en esa liturgia. Es decir, inicialmente nosotros hemos invertido bastante tiempo en por ejemplo, las weeklies de los project managers, donde está el equipo de desarrollo, que hay gente hay de todo tipo. Hay desarrolladores funcionales de software, desarrolladores mecánicos, desarrolladores eléctricos, de calidad, y project managers, ¿vale? En esas reuniones nosotros, hasta el estado del arte actual que tenemos, de cómo se sacan adelante esas reuniones, pues hemos pasado por un montón de pasos intermedios, ¿vale? Entonces, el ir construyendo un poco esa narrativa, ese orden eficiente de, vale, pues inicialmente a lo mejor pues hacemos una visión a alto nivel durante los primeros 10 minutos, y luego ya después cada persona pues se filtra por sí mismo y habla un poco de su trabajo incluso en perspectiva, y un poco cómo conviven esos distintos servicios que hemos comentado, ¿vale? De gestión de incidencias, gestión de proyectos, producción en serie, pero dentro de la propia reunión es un poco lo que te permite llevarte lo teórico del método a la realidad de tus necesidades, ¿vale? Entonces, esa práctica de ser capaces de acabar teniendo una reunión bien planteada a través de un planteamiento de reunión iterativo, en el que no tiene por qué ser como tú la concibes inicialmente, ni con la periodicidad con la que tú la concibes, sino ir afinando entre todos un poco esa fórmula, pues también considero que es una práctica pues bastante saludable, o al menos en nuestro caso nos ha ido bien así.